desde Santa Cruz, Miraflores. Radio Latina 990, La Poderosa. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Estamos ya en Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina La Poderosa, mis amigos, muy buenas tardes. Nuevamente le damos la más cordial de las bienvenidas. Como ya les habíamos anunciado, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, que es la notaria de Lima, la doctora Miriam Acevedo Mendoza. Ella está visitándonos aquí en nuestra cabina radial para conversar, explicarnos sobre un tema muy interesante, de mucha actualidad, como es el tema de las rectificaciones de partidas. ¿Quién no ha tenido un problema de esa naturaleza? ¿No? Tiene una necesidad premiante a veces de rectificar una partida y no sabe cómo hacerlo. Bueno, aquí nuestra invitada especial nos lo va a explicar, pero antes queremos darle la más cordial de la bienvenida a nuestra directora general, y lo tengo que hacer porque si no me va a sancionar, ¿no? Nuestra doctora Clara Carnero Ábalos, también notaria de Lima. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Hola, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo están Radio Escuchas? Nuevamente hoy día en el programa Por la Seguridad Jurídica, en el subsegmento El Notario te saluda. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Miriam Acevedo Mendoza, que es una notaria muy reconocida y muy comprometida con la profesión del notariado, y tenemos ahora el gran orgullo de tenerla acá en este programa. Bienvenida, doctora Miriam Acevedo. Buenas tardes, Ángel. Buenas Clara, tardes, buenas tardes. Muchas gracias por las palabras de bienvenida y un saludo a ustedes y a sus oyentes. Gracias, doctora. A sus órdenes. Bueno, la doctora, su oficio notarial, para su conocimiento, amigas y amigos, está ubicado en el distrito de Magdalena, ¿no? Pero sabemos que los notarios pues tienen competencia a nivel nacional, ¿no? Pero ella está sí, a bueno, nivel provincial. a nivel provincial, en este caso, ¿no? Lógicamente provincial, pero su oficio está en el distrito de Magdalena. Bueno, queríamos darle la pregunta que es a boca de jarro, como se dice, la más elemental, ¿no? ¿A qué se denominan, doctora, rectificaciones de partidas? ¿Qué es lo que podemos llamar rectificaciones de partidas? Bueno, la rectificación de partida en términos notariales es un proceso no contencioso, o sea, es un proceso en el que no hay otra parte, no hay una contención, sino solamente una parte, es prácticamente unilateral, que se presenta para rectificar una partida en términos notariales solamente de errores evidentes u omisiones evidentes, ¿no? Cuando es una rectificación ya de nombre o un cambio de nombre o cambio de apellido, eso ya no corresponde al notario, sino al juez, ¿no? Ya tiene otra competencia. sí, para que lo entiendan los radioescuchas, que no contencioso quiere decir donde no existe ningún pleito, donde no hay un problema entre partes que se están peleando, porque todo eso se va al juez. Solamente aquello que no se pelea, aquello en que todas las partes están de acuerdo, va donde el notario. Y este es el típico caso de las rectificaciones de partida y otros procedimientos que así se le llaman, no contenciosos, que vienen a ser, por ejemplo, los divorcios, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, las sucesiones intestadas, ¿no? Y otro tipo de trámites, el inventario de bienes, por ejemplo, ¿no? Y bien, colega Miriam Acevedo, lo que le va a interesar al público es que les exprese, les ponga en conocimiento de ellos cuáles son los requisitos
notarialmente para una rectificación de partida? Los requisitos para solicitar una rectificación de partida es presentar una solicitud, una minuta al notario adjuntando la partida que está errada y la partida o el documento público que prueba que hay ese error, a no ser que sea un error que se note evidente en la propia partida que se quiere rectificar, como puede ser una letra. Normalmente antes se hacía la rectificación de las partidas cuando tenían el I, ¿no? Por decirle, era Acevedo y Mendoza, había esa costumbre antigua de poner una I entre los dos apellidos, entonces se tenía que rectificar esa I. Es un error que no era error, era una costumbre, pero había que poner todas las partidas en orden, por ejemplo, para llevar a cabo una sucesión intestada. Entonces esa I es evidente que tenía que salir de ahí. Se presenta esa partida y copia de los DNI de los solicitantes, ¿no? Y en esas, yo recuerdo un caso específico de un jefe que tenía que justamente se apellidaba Tábara. Tábara como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y no sé si es su papá, que ya falleció, ¿no? Era el doctor Luis Tábara y Tábara. Era Tábara y Tábara. En esa época, porque él era de Piura, bueno, se estilaba pues para darle mayor realce a los apellidos. Exacto, o sea, para distinguirse, para ¿no? distinguir, era un signo de distinción. El Tábara y Tábara, y es muy parecido al actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones. O sea que yo digo, debe ser su hijo, o debe ser su hermano, o debe tener algún parentesco, ¿no? Y nosotros al final felizmente el actual no es I. El actual no es I. ¿No? Porque si no ya hubiésemos tenido las elecciones ya. Y bueno, efectivamente, como dice acá mi colega Miriam, hay este tipo de errores que... Pero definitivamente no es, y permítame preguntarle, doctora Miriam Acevedo y doctora también Clara Carnero, la rectificación de partidos notarial en las notarías no es para los nombres o cambiar los nombres o los apellidos, no es. Eso ya tiene que ir al juez, claro, ¿no? Porque yo tenía la idea de que sí, bueno, mi ignorancia en ese sentido. Es más, la ley que nos da esta posibilidad de hacer el trámite, este proceso no contencioso, que es la 26662, lo prohíbe expresamente, o sea, señala que cuando se trata de cambio de nombre o apellido o sexo, al juez, eso se tiene que tramitar ante el juez, se tiene que hacer judicialmente. El notario no es competente para ese tipo de trámites. ¿Y podría especificar, ser más explícita en cuanto a qué tipo de rectificaciones? Ya mencionó una, ¿no? ¿Qué otras más? Errores evidentes, omisiones. Se pueden hacer. Error evidente, por ejemplo, cuando en las partidas de los hijos a veces se solía poner, ahora ya hay mucho más cuidado, cuando el tema de identidad está a cargo de RENIEC, ahora hay mucho más cuidado en la escritura de las partidas, ¿no? Se ponen los nombres completos de los padres, los apellidos completos, pero antes, por ejemplo, si el padre era José Emilio Calderón Hurtado, al hijo le ponían hijo de José Calderón, le faltaba el Emilio y le faltaba el Hurtado, que era el apellido, el segundo nombre y el apellido materno. Entonces ese tipo de errores sí se puede rectificar notarialmente, ¿no? Siempre y cuando nos acrediten con la partida de nacimiento del padre de cuáles son los nombres correctos y completos del padre, ¿no? Sí, como tú comprenderás, Ángel, antiguamente las personas del registro civil no estaban preparadas. Ponían a cualquier persona como escuchaban. Claro, ponían a cualquier persona en el registro, ¿no? Porque era una persona que para ellos simplemente iba a sentar un nombre, no le veían mayor problema. Pero no es así, porque eso al contrario ha generado muchísimos problemas. Y ahora resulta que la mayoría de partidas que se tienen que rectificar justamente son partidas antiguas, son partidas que tienen muchísimo tiempo. Tanto es así que les causa un problema muchas veces para conseguir la partida de nacimiento del padre o de la madre, para demostrar que efectivamente su padre o su madre se llamaban de la forma en que aparece su partida, y no consiguen las partidas. Entonces según la ley, también se puede conseguir hasta la partida de bautizo del padre o la madre, siempre y cuando ellos hayan nacido después, antes de 1932. 32, claro, antes de que se instituya el registro civil.
Entonces ¿no? esto ha generado muchísimos problemas, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, hablando ya que estamos en el ambiente electoral, no estamos ya en el ambiente electoral, el caso del don Alberto Fujimori, se decía, bueno, nunca se llegó a demostrar, a mostrar la partida del señor Alberto Fujimori, ¿no? Nadie ha mostrado la partida, esta es mi partida. Pero se decía, ¿no? De que él realmente, es Kenya Fujimori, bueno, le puso, pero que no se le puso correctamente, que no. Claro, lo que pasa que en el tema de los apellidos japoneses, sobre todo, los nombres y apellidos japoneses, hay el problema de que ellos tienen un documento especial, que no me acuerdo en este momento el nombre, pero que está escrito en japonés. Y como usted sabe, el japonés tiene otro ideograma, no es el alfabeto diferente, español claro. que tenemos nosotros, que incluso de inglés o de alemán, de cualquier lado se puede traducir. Ellos son ideogramas, entonces la traducción nunca es igual, nunca claro. es igual. Entonces ahí no se puede saber si es correcto o no es correcto. Por ejemplo, Kanashiro a veces es igual a Kenyashiro, Claro, o sea, se equivocan. y Claro, es lo bastantes mismo, y errores, sí. sigue siendo la misma persona, ¿no? En el tema de ese tipo de traducciones es muy especial. Sí, bueno, están los fondos abiertos, amigas y amigos, el 441-4512 y el 422-8810, 441-4512 y el 422-8810, para quienes deseen formular alguna pregunta a nuestra invitada especial, la doctora Miriam Acevedo, notaria de Lima, también a la doctora Clara Carnero, respecto a este tema de rectificaciones de partidas, ¿no? Con todo gusto pueden formular su pregunta, acá nuestro ingeniero Santos, que también está pidiendo que le rectifiquen su partida, dice, pues quiere tener su tercer matrimonio. Bueno. Y sería importante también para que los radioescuchas puedan tomar conocimiento, colega, que les indique cuánto dura este procedimiento, cómo es el procedimiento en sí de las rectificaciones de partida. Ya, el procedimiento de la rectificación de partida es un trámite muy muy sencillo y muy rápido en la vía notarial, a diferencia del procedimiento en la vía judicial. Se presenta la minuta con los recaudos, que son las partidas originales, la partida errada, la partida que acredita el error, copias de los DNIs, y se manda a hacer una publicación, una en el Diario Oficial del Peruano y otra en un diario de amplia circulación, ¿no? Uh-huh. Y después de pasados 10 días hábiles se expide ya la escritura correspondiente, ¿no? Después, si es que no hubiera ninguna oposición. Y también es importante que sepan quiénes pueden solicitar las rectificaciones de partida. A ver, por ejemplo, yo podría solicitar la rectificación de partida de mi madre. Si su mamá está viva, la rectificación de partida de nacimiento. La rectificación, supongamos que mi partida de nacimiento esté mal el apellido de mi madre. ¿Puedo yo solicitar? En mi partida está mal el apellido de el apellido de mi madre. ¿Yo puedo solicitar esa rectificación de partida? Claro, puedes solicitar la rectificación de partida los titulares de la partida. O sea, si tú eres la titular de la partida, puedes solicitar esa rectificación, ¿no? Aun cuando se trate del apellido de tu madre, porque es tu partida la que estás solicitando la rectificación. Si fuese la partida de mi madre en la que está mal el segundo nombre de mi madre, ¿puedo yo solicitar la rectificación de esa partida? Si es la partida de tu mamá, tiene que solicitarla ella misma, porque es una persona mayor de edad. Una persona mayor de edad tiene que, el mismo titular, solicitar la rectificación de partida. Ahora, si es una persona incapaz, si es un menor de edad o una persona ya incapaz por ancianidad, qué sé yo, tiene que solicitar el representante legal de esta persona. Supongamos que la persona a la cual yo le quiero rectificar la partida es mi cónyuge y está fallecido. Yo puedo solicitar la partida que se rectifique la partida de defunción de mi cónyuge porque la quiero heredar. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo solicitar esa rectificación de partida como cónyuge sobreviviente?
La partida de matrimonio sí se puede rectificar. La partida de matrimonio la pueden rectificar cualquiera de los dos titulares. La partida de defunción del cónyuge sí la puede solicitar el cónyuge. Solo el cónyuge. Eso es importante también que se sepa en qué casos se pueden solicitar las rectificaciones de partida, ¿no? Porque no en todos los casos una persona a veces se cree con derecho para solicitar una rectificación de partida que no tiene. Inclusive podría ser que una persona, digamos que no tiene hijos y necesitan heredarlo los hermanos, podrían solicitar la rectificación de partida de la hermana que falleció, que no tuvo hijos. Sí puede solicitar hasta el 4º grado de consanguinidad y segunda afinidad, se puede solicitar de una persona que no ha tenido hijos ni tiene cónyuge, sí se podría solicitar. Claro, todo eso es importante que los radioescuchas lo sepan. Hay casos que están prescritos en la ley del notariado y también en el Código Civil, porque esto mismo rige también para las rectificaciones judiciales. Para las rectificaciones de partida que se hacen judicialmente, ¿no? Y sobre todo tienen que tener en cuenta que en ambos, de todas maneras, aun cuando nosotros los notarios podamos asumir estas rectificaciones de partida y tengamos competencia para ello, los jueces también siguen teniendo competencia para las rectificaciones de partida y más aún, inclusive los jueces para las rectificaciones de nombre, como ya lo ha dicho nuestra colega Miriam, que no es competencia de los notarios de ninguna manera. En alguna oportunidad fue una señora a solicitarme a mí que ella en realidad no se quería rectificar su nombre porque estaba mal puesto en su partida. Me decía que su nombre estaba mal puesto en su partida de matrimonio. Me dice, acá está mal puesto mi nombre, yo me llamo Roselena y acá figura Patricia. ¿No? Figura Roselena y acá figura Patricia. Y yo le digo, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es que se pueden haber confundido tanto? Al final, entre conversando y conversando con ella, llegué yo a determinar que la madre era la que le había cambiado el nombre en el transcurso del tiempo, porque le pidió al padre que la inscriba con un determinado nombre en el registro civil. El padre se emborrachó y fue y la inscribió con otro nombre. Y finalmente ella no supo que se llamaba como se llamaba, porque cuando el padre regresó con la partida, la madre no quiso saber nada del nombre puesto en esa partida, de Roselena, que le había puesto él, porque era el nombre de su primera mujer. Entonces, le había puesto el nombre de Roselena. Entonces la mujer no quiso saber nada y simplemente dio por desentendido que ese nombre existía. Entonces le empezó a llamar Patricia y ella siempre pensó que se llamaba Patricia. Y en todos sus documentos tenía Patricia, 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 Patricia. Cuando un día necesita sacar su partida de nacimiento, se entera de que su nombre no era Patricia, sino Roselena. ¿Y ahora cómo hago, doctora, para solucionar este problema? Le dije, lo puede solucionar, pero ya no es un tema notarial, es un tema judicial, ¿no? Bueno, la importancia que tiene el que los nombres estén bien escritos, ¿no, doctoras? Porque, por ejemplo, para el problema de herencias, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que se llama Leonides, pero en realidad puede ser Leonidas, pero no es lo mismo, ¿no, doctora? Exactamente. Por una sola letrita no es otra persona. Inclusive hasta por homonimias pueden haber, ¿no? Claro. ¿No, doctoras? Claro. ¿No? Ese tema, por ejemplo, es Leonides y lo correcto es Leonidas. Por ejemplo, ese podría ser un error evidente, ¿no? Si es que en la partida de nacimiento también figura como Leonides, eso sí podría ser competencia notarial. Puede rectificarse notarialmente. Claro, porque es una letrita, ¿no? Yo he tenido, hace poquito, me acuerdo de esta mañana, he visto un casito que es Severino, el nombre con C. Claro, y pues con y S. había sido con S, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sí es posible de rectificarse notarialmente o administrativamente, también se puede ahora, ¿no? Uh-huh. Y también para que tengan conocimiento los radioescuchas, ¿qué pasaría si alguna persona
se opone a la rectificación de partida? Cuando hay oposición a un proceso no contencioso, el notario debe remitir, dar por terminado ahí el proceso y remitir lo actuado al juez, en este caso es el juez de paz, al juez de paz. Y eso incluye a cualquier persona, inclusive si no es el hijo, no es la esposa, no es pariente, sino cualquier persona que va y manda un recurso al notario y no pone explícitamente en el documento por qué solicita o por qué se opone a esa rectificación de partida, sino que se dirige, doctora Miriam Acevedo, por la presente le manifiesto a usted que me opongo a que se continúe con el trámite de rectificación de partida del señor Alan García Pérez. Alan Gabriel García Pérez, ¿no? Ese es su nombre, creo, completo. Claro, Alan Gabriel García Pérez. Bueno, hay oposiciones que no tienen ningún sustento, ¿no? La oposición tiene que tener un sustento para poder ser admitida y aceptada, ¿no? Si no, no es admitida. Aunque hay algunos colegas que no piensan así, ¿eh? Hay algunos colegas que piensan que cualquier oposición, porque lo que pasa es que como la ley de notario en realidad no dice nada al respecto, no dice por qué, cuál es el fundamento para que tú te opongas. Hay notarios que inclusive no han permitido eso. Por ejemplo, un caso fue creo que fue en una prescripción adquisitiva de dominio, porque en todos los procesos no contenciosos cualquier persona puede oponerse. Y la ley no menciona en qué casos tú te puedes oponer. Y había una persona que se aprovecha de ese vacío, un abogado que se dedicaba a extorsionar a las personas, así oponiéndose a las prescripciones adquisitivas, y se iba donde todos los notarios a expresar que se oponía a esa prescripción adquisitiva para que el notario no continúe. Entonces la persona, los interesados hablaban con él y le pedían explicaciones. Le digo, bueno, decía este hombre, yo lo retiro si es que tú me pagas esta cantidad de dinero. Chantajista. Sí, claro, era un extorsionador. Y finalmente hubo un notario que se puso en sus treces, le rechazó y continuó con la prescripción adquisitiva, con el procedimiento, porque este hombre no tenía nada que ver con el proceso, que es lo mismo que está diciendo la doctora Miriam Acevedo en este momento. Él tiene que tener un fundamento, ¿no? Pero como le digo, hoy son los notarios valientes que pueden plantar y dar cara y decir, yo ¿por qué te voy a admitir esta solicitud si tú no tienes nada que ver en este proceso? ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas suceden. Estas son decisiones que tenemos que tomar día a día, porque no todo está en la ley. No todo está en la ley. Es un poco el criterio, como el juez, por ejemplo, viene el criterio de conciencia, también decide por su criterio de conciencia. El notario también tiene su propio criterio de conciencia. Criterio de conciencia notarial, digamos. Notarial. Bueno. Sí. ¿No? Doctora, usted, su nombre es Miriam, M con Y. Mi nombre es M-I-R-Y-A-N de niño. R-I latina A. Y eso podría dar lugar a una rectificación de partida. Claro, porque hay Miriam también con las dos I latinas. Claro, yo les cuento mi anécdota, se pronuncia igual. Aunque algunos me dicen Miriam. Pero mi anécdota es que yo estuve haciendo mi proceso de rectificación de partida judicial en ese tiempo, cuando yo estaba en la universidad, porque estaba mal escrito, evidentemente, mi nombre, ¿no? Aunque Miriam es un nombre, estaría bien escrito, claro, pero como inglés, lo correcto, como inglés. No, creo que en inglés tampoco. En inglés creo que es al revés. M-Y-R-I latina. Claro. Entonces, cuando yo hice mi proceso y no salió la sentencia y salió primero mi título de abogada. Entonces, como ya salió mi título y el título ya no hay forma de rectificarlo, ya me quedé con el nombre Miriam con Y. No me diga que a la larga era en realidad Miriam con dos I latinas. Claro, yo lo estaba rectificando por Miriam con dos I latinas y con M, como es lo correcto en español, bien escrito. Claro, qué interesante. Pero como no salió la sentencia, se quedó tal cual, y a la larga me ha servido, porque Miriam con Y, la segunda, A-N,
Cuando me falsifican, nunca me lo falsifican bien. Ah, bueno. Siempre bueno. me escriben No hay mal mal que el por bien no nombre. venga. No hay mal que por bien no venga. Y se quedó así y de algo me está sirviendo ahora. Qué buena, qué buena. Sí. Qué interesante, ¿no? Bueno, pero en casa Casa de de herrero, herrero, cuchillo de palo, porque palo, sí. usted mismo no puede rectificar eso. No lo pude rectificar, pero es que en ese tiempo no había el proceso Claro, no contencioso claro. notarial, De rectificación ¿no? de partida, sí, Claro. porque los procesos no contenciosos no tienen mucho tiempo en el Perú. ¿Mm? Claro, Y mira, debe tener uno- algo que yo te cuento que es auténtico, no estoy inventando nada. En Colombia se pueden hacer rectificaciones de nombre ante notario, no de lo que estamos hablando nosotros, que tú puedes hacer rectificaciones de partida, pero porque tienes una I de más, porque tienes una Z y es una S, o porque tienes una S y es una Z, porque tienes una Y y es una I latina. No, en Colombia puedes hacer cambios de nombre ante el notario, y esto fue algo que fue un conversatorio entre notarios colombianos y peruanos en el Colegio de Notarios de Lima. Y este notario colombiano nos dijo que había una persona que había ido a cambiarse de nombre a su oficio notarial y ponerse Onassis, ¿cómo se llama el nombre? Onassis, Claro, el millonario. El famoso millonario. Pero ¿cómo es el nombre? Es bueno, Onassis. Todo el mundo lo sabemos, ¿no? Y él le pide cambiarse el nombre. Entonces el notario le pregunta, pero ¿cómo? ¿Usted sabe quién es Onassis? Le dijo, sí, por supuesto, sé quién es Onassis. ¿Y por qué usted se quiere cambiar el nombre por esta persona que es famosa? Usted se va a despersonalizar. Es un nombre que todo el mundo lo conoce. Y usted quiere llamarse igual que él. Y claro, el notario quería saber cuáles eran sus intenciones. Y él la respuesta que le dio es que su novia era griega y que lo quería impresionar a la novia. No sería Jacqueline. ¿No? Quería impresionar a la novia. Ajá, y claro. se cambió el nombre, me dice, se lo cambió, yo le cambié el nombre, ¿no? Pero que además en Colombia te puedes cambiar hasta 2 veces el nombre sin ningún problema. Es decir, él ha podido después regresar a su propio nombre y de ahí ya no podía hacer ningún cambio. Tiene hasta 2 veces para cambiarse el nombre. Pero imagínate, esto da lugar a una gran confusión. Según ellos no se confunden para nada porque ellos se guían por el documento de identidad y el documento de identidad no cambia. O sea, yo me puedo llamar, después de llamarme hoy día Clara Carnero Ábalos, puedo decidir mañana más tarde llamarme, qué sé yo, Indira Gandhi. Me cambian el nombre, pero como mi DNI sigue siendo el mismo, entonces me van a reconocer por el DNI. Pero no es así, porque la mayoría de las personas no mira el número del DNI, lo primero que se mira es el nombre. Sin embargo, esto es algo que es permitido en Colombia, el cambio de nombre hasta en 2 oportunidades. En fin, yo tengo mis propios argumentos de por qué permiten cambiarse el nombre en Colombia. Pero es que el derecho al nombre es muy importante, ¿no? El derecho al nombre y a tener el nombre que uno piensa que le queda bien a uno, ¿no? A mí me parece sí que sería atendible que se hiciera también notarialmente, porque hoy en día es muy fácil. Se decía que se impedía que sea notarialmente por el caso de que hubiera personas que quisieran cambiarse los nombres porque tenían un RQ, una requisitoria, porque tenían antecedentes penales y Exacto. quisieran cambiar de nombre para evadir a la justicia. Pero hoy en día es mucho más fácil determinar qué persona lo está pidiendo porque necesita tener el nombre tal cual lo pide, porque el que lo pide es una persona mayor de edad, ¿no? Entonces están los registros de antecedentes penales, de antecedentes policiales, hay todo tipo de registros. Entonces yo creo que sí sería muy fácil también para el notario somos abogados también, ¿no? Por supuesto, que Entonces, podrían darnos a nosotros también esa podría posibilidad ser, yo creo que de hacer sí. los cambios de nombre. Lo que yo no estoy de acuerdo es que, por ejemplo, una persona pueda adoptar el nombre de otra persona que es muy conocida, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo me quiero cambiar el nombre y me quiero poner Lourdes Flores Nano, y No, claro. de alguna manera me estoy colgando de su nombre
Pero me refiero al nombre, no al apellido, ¿no? Salvo Bien. que la persona que viene a pedirlo se apellide Flores Nano y se llama María Elena Flores Nano y que ahora quiere llamarse... Que de todas maneras, Lourdes. de alguna forma te estarías colgando del nombre. Además, como nosotros sabemos, muchas personas utilizan apellidos por nombres. Justamente, Claro, claro, el ahí. día de ayer había un señor que se estaba divorciando en mi oficio notarial y yo le decía, pero usted es José Smith, ¿ese es su apellido? No, me dijo, es mi nombre. Sino que mi padre era muy asiduo a ver este Los mormones. programa espacial que daban antes, el señor Smith, ¿no? Había un tal... viaje de Perdidos en el Espacio. Perdidos en el espacio. Y como era tan hincha, digamos, de este programa televisivo, le puso Smith, que viene a ser en realidad un apellido. Y a veces muchas personas utilizan los apellidos por nombres y se los ponen a sus hijos, ¿no? Claro, y no hay ninguna limitación en ello, ¿no? Y hay problemas, inclusive en París hay casos de sentencias judiciales ante los organismos competentes. Hubo un señor que se quiso cambiar el nombre porque su padre justamente le había puesto el nombre de un personaje que era un personaje graciosísimo, conocido en París, no recuerdo en este momento, pero un personaje muy famoso del que todo el mundo era un hazmerreír, y él tenía ese nombre y él se lo quería cambiar y lo justificó el registro civil teniendo en consideración que eso había generado en él una sensación de sentirse menos, de sentirse un hazmerreír, de no poder progresar, de no poder avanzar, porque se sentía que su comportamiento no daba con su nombre, y todo puede generar una serie de problemas, como el famoso Kiko Ledgar, que le ponía a sus hijos Rayo, Flash, Sí. ¿no? Yo recuerdo el colegio, eso de los nombres es muy importante, porque muchas veces son objeto de burlas, ¿no? De muchos, yo siempre recuerdo cuando pasan la lista diaria los profesores, habían apellidos realmente bien feitos, ¿no? Por no mencionarlos aquí que lindaban inclusive con lisuras y esas cosas. Y los muchachos nos reíamos, bueno, hacíamos sorna, bueno, después Bueno, la imagínate, palomillada. mi Y apellido eso- es Carnero. Pero no tanto, Carrillo, hay otros de- apellidos que son depende con qué terribles. lo unas. Por ejemplo, mi primo Genaro. Disculpe, este es un problema para mayores. Por ejemplo, yo tenía un amigo Chuchón, y ese apellido existe, ¿no? Chuchón. ¿Cómo se reían? Realmente es, ¿no? Era terrible, ¿no? Para cualquiera, creo que si yo me apellidase así también viviría quizás acomplejado. Entonces, ¿podría yo en ese caso ir a Colombia, doctor, a cambiarme mis apellidos? Se lo puede como- cambiar como acá. peruano. Acá yo creo que se lo puede cambiar Pero ante el juez. allá es la ventaja que se puede cambiar todo, dice, ¿no? Todo el nombre completo. Sí, No, porque, acá también. porque esto. Acá también. Acá también. A ver, Pero claro, judicialmente. pero ¿ah? judicialmente. pero allá sí notarialmente. en Allá sí Colombia. se puede notarialmente. Pero Colombia. un peruano puede ir allá a donde un notario a cambiarse el nombre. A cambiarse el Colombia? nombre. ¿Completo? No. No. Yo pienso que no, porque hay que No. ser residente para, Ya. No. para No, Uy, no, pues si no. no tendríamos ya una migración en Colombia. sí, para todas estas cosas. Para cambiarse Sí. el nombre totalmente. Sí, porque hay nombres realmente que, bueno, generan sorna, ¿no? Y hasta bullying, en los colegios hasta bullying, ¿no? General. Pero yo te digo, mi primo hermano se fue No a debiera ser Rusia así, ¿no? y se fue a juntar con una peruana, y la peruana se apellidaba Bravo, o sea que sus hijos ahora son Carnero Bravo. Pero eso no es nada. Te puedes imaginar, ¿no? Sí, estábamos hablando con el doctor justamente Manrique, estábamos de una señora que hablaba él de un médico, un doctor Cabezas, ¿no? Estaba conversando sobre este tema, el golpe del calor. Y entonces yo le digo, doctor, son de broma, le digo, doctor, ¿cómo sería si el doctor Cabezas, su señora se llama Dolores? Sí, claro. Sería Dolores de Cabeza. Y sí, Como ya, también Dolores de Barriga. y existe. Barriga De también Barriga existe el también. apellido. Existe, Ah, Ángel, sí, Barriga existe. también existe Claro, el apellido. claro. Pero yo pienso, Clarita, que sí se podría dar a los notarios esa posibilidad de rectificar el cambio, de aceptar el cambio de nombre, no tanto de apellido, ¿no? Claro, porque Cambio al de fin y nombre. al cabo, siempre de acuerdo al procedimiento no contencioso y a la ley de procedimientos no contenciosos, siempre, si hay alguien que se opone,
el notario Igual se tendrá pasa, que pues. inhibir y pasárselo al Poder Judicial, Así porque siempre quedará ese requisito, ¿m? Esa facultad que puedan tener terceras personas para oponerse a un cambio de nombre. De repente, oye, este señor se está cambiando a este nombre y este nombre, yo me llamo así, él está apropiándose de mi nombre, me opongo, ¿no? Lo que Claro. quiere realmente es vender más, por ejemplo. Como hay empresas, hay homonimia también entre las empresas. No solamente hay homonimia de las personas naturales, hay homonimias empresariales. Y hay personas que se ponen un nombre muy parecido a la de empresas famosas para colgarse de la fama de esas empresas y poder vender más. Es decir, eso también existe. Y también existe esa posibilidad, ¿no? Y hay la tendencia, por ejemplo, yo veo en nuestro país... Hubo un al colega, menos- sí, doctora. hubo un colega que utilizaba, no voy a decir el nombre, que utilizaba también su nombre para, porque su nombre era muy parecido A un apellido. a un apellido de un abogado famoso. Y claro, él por una especie de marketing, entiendo, se ponía, se hacía llamar así, hacía llamar a su oficio notarial así, porque eso evidentemente le iba a significar que tenga de alguna forma un mayor prestigio, ¿no? Sí, a eso iba que nosotros tenemos, bueno, aunque ese es un problema ya sociológico, no notarial, ¿no? El hecho de que hay la tendencia en las familias ya peruanas de ponerse nombres, no apellidos, no nombres extranjeros, ¿no? Ponen John, Jonathan, ¿no? Bastantes, ¿no? Y bueno, antes era José, Víctor, era muy María. Sí, yo tengo un ahijado que se llama Bill Clinton. Claro, Pari se ponen... Mamani. Sí, Pari Es mi Mamani. ahijado. Claro, y es ¿no? Bill Sí, Clinton. Bill Clinton, Pari Mamani. Bill Clinton es su nombre. pues, claro, ¿no? Son ese es sus su nombre, nombres. claro, Y sus apellidos son Pari Mamani, ¿no? son puneños del Puno. Son Pari y de Mamani Puno. son Ah, de sí, Puno. son de Puno. Bueno, ya ese es un problema sociológico, ¿no? De por qué se ponen, prefieren lo extranjero, es otro problema, Sí, no sí, necesariamente así es la notarial. Ingeniero, ya que el ingeniero acá, por ejemplo, es el ingeniero Santos Pariguamán Gildemeister. Ingeniero, un par de minutitos, por favor, de descanso. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Seguimos con los teléfonos abiertos, amigas y amigos, para que pueda preguntarle a las notarias de Lima que tenemos aquí ya en cabina radial, la doctora Miriam Acevedo Mendoza y la doctora Clara Carnero Ábalos, sobre este tema de rectificación de partida. Ya tenemos una preguntita. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, señor. Sí, aló, buenas tardes. Tengo la bondad, interesante su programa, pero quiero saber qué implicancias, qué problema hay si la madre no quiere poner o no puede ya poner el apellido del padre, a razón que se mandó mudar, no está, no existe, o ella no desea poner el apellido del padre. Creo que debe decirlo claro, por favor, ¿qué implicancias hay si pone el nombre a la criatura de su papá, o sea, del abuelo?
Correcto, creo que es claro. Sí, si la doctora dice si la mamá se niega a poner el nombre padre, bueno, porque tiene una desavenencia con él, no quiere ponerle, pero quiere poner el nombre de su papá de ella, o sea, del abuelo. ¿Qué implicancias puede tener? Y si puede ser eso, doctora, no. Mire, hoy en día está más restringido este tema de las inscripciones de partida de nacimiento con el nombre que uno quiera. Está a cargo de RENIEC, ¿no? RENIEC es la entidad que tiene a su cargo todo el tema de identidad. Y cuando nace la criatura, en el hospital, en la clínica, al ladito de maternidad, hay una oficina de RENIEC. Se encargan de escribir correctamente los nombres y de que la criatura salga reconocida por la persona que dice ser el padre, dice ser la madre, y lo tienen que firmar. Hubo un tiempo en que la mujer decía, el padre de mi hija es Juan Pérez, por poner Juan Pérez, que siempre ponemos de ejemplo a Juan Pérez, y era una persona que no, solo ella lo conocía, no necesitaba firmarlo, y ya estaba su nombre en la partida, ¿no? Y la persona nunca lo había firmado, no había ningún derecho de filiación, no había nada respecto de eso Juan Pérez, solamente tenía el nombre. Pero hoy en día, a raíz de que hubieron muchos problemas, porque después cuando el niño creció y dijo, busco a Juan Pérez y le pido, le exijo que firme mi partida y le inician juicio y todo, a raíz de todos esos problemas, hoy en día RENIEC cuida mucho este tema, y si la criatura nace, ya nace con los nombres de las personas que dicen ser sus padres y que lo firman. Si está el papá y la mamá, lo firma. Si es que es un matrimonio, lo firma el padre. Si es que son solteros, los dos tienen que firmar. Si la madre es soltera, lo firma ella sola. Sí, doctora, y si nace el hijo, disculpe doctora, que está más o menos cercano a mi pregunta, si nace el hijo de un violador, y hay casos en que madres no se niegan, porque lógicamente es producto de una violación, se niega a poner el apellido del Lleva violador. El nombre de la mamá, el apellido de la mamá, y por lleva el supuesto, apellido paterno y materno de la mamá. Claro, y por supuesto que implicancias tiene, ¿no? Porque, claro, al ponerle el apellido paterno y materno de la mamá, uno va a pensar que es la hermana de la mamá. Entonces eso le causa problemas al menor. ¿Y qué sería lo ideal? ¿Ponerle el nombre violador? Pero lo que pasa es que tampoco ahora ya no te acepta el RENIEC que tenga un solo apellido, porque el nombre está constituido por el apellido paterno y por el apellido materno. Entonces no lo puedes dejar con un solo nombre, con el nombre de ella nada más. ¿Dónde lo pones? ¿En qué lugar? En el segundo, porque el primer apellido no lo tiene. Entonces es también otro problema. Y claro, en este caso, si la madre le puso su apellido paterno y materno, esto no implica que mañana más tarde el padre pida judicialmente, porque lo tendría que hacer judicialmente, también podría ir a RENIEC y pedir reconocer a su hija y hacer el reconocimiento de su hija para que quede asentado ahí, pero el reconocimiento de su hija no significa el cambio del nombre en la partida, porque la partida sigue siendo la misma. La madre se llamaba María Montes Pérez, el padre va, reconoce al hijo, pero el hijo se sigue llamando, la hija se sigue llamando María Montes Pérez. En este caso tiene que pedir, de todas maneras, hacer el procedimiento judicial para que le cambien el nombre allí, porque eso no implica que le van a cambiar el nombre. Claro que va a tener algunos reconocimientos. Ahí hay una cosa que no está, que como dice, esa era la pregunta del señor, ¿que le va a generar problemas? Sí le va a generar problemas. O sea, la respuesta es sí le va a generar problemas. Ahora, por ejemplo, ahí en los americanos, tengo una sobrina que ya vive años en Estados Unidos, se casó con un americano, ella es Silvia Durán Moreno. Moreno es el americano. Acá en el Perú se suele decir de Moreno, pero en Estados Unidos ya sale como si fuese su apellido de la mamá, ¿no, doctora? ¿No? Claro, eso es allá en Estados Unidos, pero yo pregunto si, por ejemplo, si esa pareja viene acá al Perú, pregunto si puede sacar un nuevo DNI, en este caso mi sobrina, que tiene la doble nacionalidad, con el nombre de así, americano. No, acá va a tener que recuperar sus apellidos originales, paterno y materno, como dice la doctora Clara. En el Perú llevamos dos apellidos, paterno y materno, y en primer lugar llevamos el apellido paterno y en segundo lugar el apellido materno.
Por ejemplo, en Brasil es el apellido materno el que va primero, porque no se supone que el hijo nace de la mujer y lo primero que debe llevar es el apellido materno, el materno, y luego viene el paterno. O sea, cada nación, o sea, hay diferentes legislaciones, ¿no? Y por ejemplo en Estados Unidos es un solo apellido y todos al final asumen el mismo, toda la familia tiene el mismo apellido. Bueno, un solo apellido. Con razón a mí me dicen siempre si yo Maldonado, y la verdad que me confunde con brasilero, porque yo soy Ruiz Maldonado. La verdad que todo el mundo se confunde conmigo. Dice, yo soy Ruiz Maldonado. Y mira, y en España tienes la posibilidad de tener, normalmente va el apellido paterno primero y el apellido materno después, pero hay la posibilidad de que se registre en el registro civil con el apellido materno primero. ¿Por qué? Porque les conviene a la familia, le conviene a los hijos, y el mismo marido lo permite porque su esposa es muy conocida. Como su esposa es muy conocida, él prefiere que sus hijos lleven el nombre de su esposa, porque es la que está conocida. Y eso es permitido en España. En España es cuestión de que los padres se pongan de acuerdo para saber qué apellido va primero. Hubo un caso muy famoso también en España que es el apellido paterno el apellido materno era de una familia que ya se perdía el apellido, se iba a perder el apellido, ¿no? Y con el consentimiento del cónyuge se hizo que primero se inscribiera el nombre del hijo como paterno y el nombre del padre como materno, ¿no? Sí, O sea, sí. para que no se pierda el apellido, ¿no? Sucede Entonces, que se pierde, sucede, efectivamente. Cuando son todas las hijas mujeres ya se va perdiendo, Efectivamente. ¿no? Entonces, Eso ocurre en otros países, hay diferentes formas. Bueno, acá debería permitirse también, ¿no? Doctora, si ustedes como notaria, me imagino los problemas que tendrán cuando vienen los ciudadanos chinos, con los nombres chinos, ¿no? Ah, por ¿Cómo te supuesto. llamas? Por supuesto que Un poco a difícil, veces ¿no? son apellidos no O los impronunciables, árabes, porque o los no árabes lo puede también. pronunciar. O los árabes no, también. y ¿no? para mí el problema con los chinos es que vienen con DNI y no hablan ni siquiera español, entonces no lo hablan bien. O sea, A mí me ha yo ocurrido, digo, ¿ah? ¿cómo es que tienen DNI? Sí, ¿cómo es que les dieron DNI? Efectivamente. ¿Cómo es que les Yo dieron? eso se lo he dicho La en época algunas de- reuniones la en época de RENIEC. Fujimori, pues hubo un acuerdo Claro, se vendía a la cambio de $50,000 nacionalidad. creo, ¿no? Algo que, así, que les o- cobraban el Entonces, Huawei. Claro, entonces para Huawei. nosotros es un problema porque no le podemos pedir tampoco un intérprete, un traductor, porque se supone que si tiene DNI habla español, o sea, si es peruano, su idioma es el español, ¿no? Entonces es un Y sin es un embargo no es problema. así. Y sin embargo no Y entienden. es importante también que los radioescuchas sepan que también, además, las rectificaciones de partida, se me estaba yendo esto, además de que la podemos hacer los notarios y se puede hacer también judicialmente, también lo puede hacer RENIEC, el registro. Una rectificación administrativa, ¿no? Exactamente, es lo que se denomina una rectificación administrativa, porque a veces ellos mismos se equivocan y ellos mismos tienen que corregir el error. Así es, así es. Ellos Porque mismos- errar es humano, a pesar de que hoy en día ha bajado mucho ese nivel que había antes de errores, que antes, Sí. como hemos visto, se escribía como se quería. Ahora ha bajado mucho eso, se tiene más cuidado porque RENIEC está a cargo, pero siempre pues hay errores, ¿no? Entonces esos errores pequeñitos los puede rectificar directamente la RENIEC. Es una Exactamente. rectificación administrativa. Finalmente, doctora Miriam Acevedo Mendoza y la doctora Clara Carnero Ábalos, ambas notarias de Lima. Quisiera que nos resuman apretadamente cómo hacer para personarse a una notaría, qué documentación llevar, ¿no? Para rectificar una partida, que no necesariamente, como ustedes dicen, tienen que ser los nombres y apellidos, porque eso corresponde al juez, pero sí pueden rectificar otros aspectos de la partida. En resumen, el tema de rectificación de partida del proceso no contencioso se da para precisamente descargar al Poder Judicial de todos estos procesos en los que, como ha dicho la doctora Clara, no hay un juicio, ¿no? Solamente es un pedido de que se rectifique una partida. Se tiene que presentar una minuta pequeña, autorizada por abogado, adjuntando la partida en la que está el error, una partida original con el error, que se note el error,
y la partida o los documentos que prueben que existe ese error, ¿no? Con eso se manda a hacer una publicación, después de la publicación tienen que pasar 10 días y después de los 10 días se expide la escritura pública. Nosotros nos encargamos de mandar los partes al registro civil o a RENIEC, ¿no? En este caso. Es importante también que los radioescuchas se enteren. Muchas veces ellos van a los oficios notariales para hacer una sucesión intestada. Van con las partidas de defunción, de matrimonio en el caso de que sean casados y de nacimiento de los hijos. Tenemos, disculpe, otra preguntita. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Sí, formule su pregunta. Quería consultarle a la doctora. Sí, con todo gusto. Usted, mire, el caso es que nosotros somos 11 hermanos y teníamos un bien en el RIMA. Entonces nuestros padres ya han fallecido y hemos hecho la venta hace 4 años, ¿no? Pero no total, no del 100%, sino 92%, porque un hermano no está acá, está fuera del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé cómo podríamos hacer nosotros para recuperar esa última parte que queda, porque la persona que le toca es mi hermana que está en el extranjero, no quiere saber nada, ni no hay forma de comunicarse, y entonces la persona que ha comprado el bien ha construido encima de la parte que no debe tocarle, ¿no? O sea, que no debe tocar, porque en la municipalidad también se ha hecho ya ¿cómo le llaman? La separación de esa parte, ¿no? No sé cómo le llaman. Entonces mi preocupación es cómo podría hacer para recuperar esa parte que mi hermana no quiere, ¿no? O sea, no hay forma de comunicarse y la señora está disponiendo de la parte que le corresponde. ¿Me podría usted ayudar? Disculpe. O sea, lo que parece pretenden es repartirse, ¿no? Ya que la hermana no quiere ese porcentaje 9% que le corresponde, repartirse entre los otros 9 hermanos. Bueno, el señor señala cómo podría recuperar de la hermana, le entiendo yo, para poder perfeccionar la venta del 100% de las acciones y derechos. Le entiendo eso, ¿no? Difícil si no interviene la hermana. Tiene que buscar a la hermana donde esté y que le mande un poder, y si es que está en el extranjero, un poder para la venta. Tiene que ver la forma de encontrar a la hermana y de que lo haga. Ahora, me dice que la persona que le ha comprado el inmueble ya ha construido y está usando el bien, de hecho lo está usando, lo podría quizás prescribir, ¿no? La usucapión, pero dentro de 10 años desde que vendió la propiedad, porque no hay otra forma, no habría otra forma. Sí, lamentablemente, al radioescucha que ha hecho la pregunta, estos son casos que suceden a menudo y hay más complicados todavía, y suceden cuando no se arreglan las cosas de manera inmediata o entre todos no se ponen de acuerdo, porque donde interviene el notario, tienen que tener siempre presente, es cuando todos están de acuerdo. Acá hay una persona que no está de acuerdo, el notario no puede intervenir cuando alguien no esté de acuerdo. Todos esos pleitos van al Poder Judicial. Es muy difícil arreglarlos. Todo se tiene que arreglar de manera armoniosa y en común. Probablemente se fue, no le interesó, se peleó con los hermanos, no estuvo de acuerdo con la venta. Alguna de esas razones tienen que haber habido. ¿Tendrían que ir al juez entonces? Tendrían que ir al juez. En todo caso, y más de una vez, sobre todo cuando no se hacen, como les reitero, las sucesiones intestadas de forma inmediata, se demoran en el procedimiento, después resulta que uno de los hermanos que debió heredar también ya no está muerto, hay que hacer también la sucesión del hermano para ver quiénes les heredan al hermano, otro se fue a Canadá, no quiere mandar el poder, no tiene cerca un consulado, tiene que trasladarse 3 horas para ir al cónsul, el cónsul se demora, no saben, envían el poder mal, se murió entre tanto el otro de los hermanos, el otro dejó 2 hijos, uno de los hijos viajó, ¿no? Se casó, en fin, hay cosas que van sucediendo en el camino que complican una venta y que complican poner las propiedades a nombre de los herederos. Por eso las personas inmediatamente deben formalizar toda su documentación y ponerla en orden, porque de lo contrario se van a encontrar con todo este tipo de problemas.
que son muy difíciles después de desenredar. Bueno, tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes, doctores. ¿Sabe usted? Yo soy heredero junto con una hermana que ya falleció de una propiedad en Barranco, de 1.341 metros, y después la casa de Chorrillo. Pero hay un hermano que se ha metido al terreno de Barranco y no quiere que se reparta ni se venda el terreno. Y él quiere oponerse porque... Baje su volumen, por favor, de su receptor. Baje su volumen de su receptor. ¿No? O sea que hay un hermano que ha ocupado el terreno de Barranco, que heredamos los 4 hermanos, una que ya falleció el 14. Entonces él no quiere que se reparte el terreno ni que se venda. Y si mi mamá quiere hacer las gestiones, se va a oponer porque dice que mi mamá ya tiene discapacidad senil mental. Entonces, ¿qué podemos hacer, doctor? Bien, le voy a responder la doctora Miriam Acevedo su pregunta, amigo. Bueno, uno de los copropietarios, entiendo que este terreno fue de la sociedad conyugal del papá y mamá. El papá murió, ha quedado la copropiedad entre la cónyuge supérstite y los hijos, los hermanos del señor. Y uno de los hermanos está usando el terreno y no quiere que se venda, ¿no? Este tema tiene que ir ya al Poder Judicial. Ya no hay forma de que haya una intervención notarial en un tema así, ¿no? Tendría que, qué sé yo, pedir el desalojo del hermano, tal vez. Sí, este también es un problema que es un problema diario, sobre todo cuando uno de los hermanos vive con alguno de los padres y después el padre fallece y no hay forma de sacar al hermano de la propiedad. ¿Por qué? Porque, y eso ya se tiene que ver en vía judicial, ¿por qué? Porque el hermano tiene solamente para terminar, el hermano tiene derecho también sobre la propiedad. Entonces dice, ¿por qué me van a sacar de algo que también me pertenece en porcentaje? Y eso no es posible. Bien, muchísimas gracias, nos ganó la hora, doctora Miriam Acevedo, notaria de Lima, muchísimas gracias por estar con nosotros, también la doctora Clara Carnero, muchas gracias. Y la próxima semana estará con nosotros el doctor Leonides Mendiolaza Zúñiga, especialista en constitución de empresas, para hablar sobre la constitución de empresas aquí en nuestro país, y también estará el doctor Pancho Díez Canseco, candidato a la presidencia de la República. Muchísimas gracias, amigas y amigos, pasen un bonito fin de semana. Gracias. Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, transmite Radio Latina 990 en tu radio, La Poderosa.